Julia Argüelles y Vanessa Arias reventaron la casa de los famosos con verdades que nadie esperaba escuchar. No eran rumores de pasillo ni especulaciones de fandom. Eran los secretos que los productores jamás quisieron que salieran de esas cuatro paredes, confesados por las propias protagonistas, sin filtros, sin ensayo, delante de miles de personas que estaban viendo un en vivo, sin saber que iban a presenciar una de las revelaciones más impactantes de toda la temporada. Y si quieres ser parte de todo lo que está pasando con los exhabitantes de la casa de los famosos Telemundo, deja tu comentario abajo contándonos qué secreto te pareció más impactante, porque lo que viene en este video va mucho más allá de lo que cualquiera se imaginaba. Porque mientras todos seguíamos debatiendo quién merecía ganar, quién era el villano y quién era la víctima, afuera estaban pasando cosas que cambian por completo la versión que teníamos de todo lo que vivimos adentro. Habían prometido que iban a contar cosas que nadie sabía, y cumplieron. Julia y Vanessa se sentaron frente a la cámara de TikTok con esa energía de quien lleva semanas guardando información que le quema en la punta de la lengua, y empezaron a destapar uno a uno los secretos que durante meses permanecieron enterrados dentro de esa casa. Había un baño tapado que nunca mostraron. Había momentos en los que el programa cortaba la transmisión del 24/7, y los espectadores ni siquiera sabían la mitad de lo que estaba pasando en realidad. Y había algo más, algo que ni los fans más obsesivos, los que se la pasaban pegados a las pantallas desde las 5 de la mañana, lograron ver. Algo que involucraba a dos personas que nadie, absolutamente nadie, tenía en el radar. Y eso, amigos, es apenas el principio de todo lo que vamos a desmantelar hoy en este espacio. Empecemos por donde arrancó la conversación. El en vivo entre Julia Argüelles y Vanessa Arias no fue un contenido planeado con producción ni con editor. Fue exactamente lo que pareció. Dos mujeres soltándose con una ligereza de quien ya no tiene nada que perder dentro de ese juego y mucho que contar ahora que están fuera. Empezaron con algo aparentemente menor, lo del baño tapado. Un detalle doméstico que en cualquier otro contexto sonaría irrelevante. Pero cuando vives encerrada durante semanas con docenas de personas compartiendo los mismos metros cuadrados, el baño tapado deja de ser anécdota y se convierte en un dato que dice mucho sobre las condiciones reales de convivencia que el programa nunca mostró al público. Porque la casa de los famosos vende un producto televisivo pulido, con cortes en el momento exacto, con música dramática en el momento exacto, con narrativa construida para que tú sientas que lo estás viendo todo. Y la verdad es que no veías nada, nada comparado con lo que estaba pasando de verdad. Vanessa Arias confirmó algo que muchos sospechaban, pero que nunca nadie había dicho con tanta claridad. Cuando el programa cortaba la señal del 24/7 y aparecía la música de fondo en pantalla, era porque adentro estaba pasando algo que los productores no querían que saliera. Y Julia lo remató con una frase que lo deja todo en el aire. Dijo que se iban al billar o al gimnasio exactamente cuando estaba pasando algo muy fuerte adentro de la casa, algo que el público nunca vio aunque pasara las noches enteras frente a la pantalla. Esto levanta una pregunta enorme, y no sobre los participantes, sino sobre el formato mismo. ¿Cuántas conversaciones, cuántas peleas, cuántos momentos que hubieran cambiado la percepción pública de algún habitante quedaron borrados por esos cortes estratégicos? Y si estás tan indignado como nosotros por todo lo que estaba pasando detrás de cámaras sin que nadie lo supiera, deja tu comentario abajo contándonos qué es lo que más te molestó del programa. Porque lo que vamos a revelar más adelante en este espacio va a hacer que todo lo que creías sobre esta temporada se vea de otra manera. Pero antes de llegar a la revelación que está sacudiendo las redes en este momento, hay otro hilo que tenemos que jalar porque está conectado con todo lo que vino después. Curviselma. El nombre de Curviselma en estos días volvió a circular con fuerza gracias a una entrevista que dio en el podcast de El Burro Van Ranqui. Y lo que dijo ahí tiene una carga emocional que va mucho más allá del entretenimiento y los chismes. Porque Selma habló de algo que vivió dentro de la casa, que muy poca gente midió en su momento, con la gravedad real que tenía. Su papá murió mientras ella estaba compitiendo. La llamaron al confesionario, le pusieron a su hermana en línea, y con la psicóloga del programa de testigo, se enteró de que su padre había fallecido. Y ella,
en lugar de abandonar el juego, tomó la decisión de quedarse. Su hermana le dijo que no se preocupara, que ellas se encargaban de los gastos funerarios, que siguiera trabajando, que el ingreso que generaba ahí adentro era necesario. Y Selma se quedó. Siguió compitiendo, siguió dando show, con todo eso cargando en el pecho. Lo que contó Curvy Selma en ese podcast tiene una honestidad que muy pocos famosos se permiten en una entrevista. Habló de su padre con la mezcla exacta de dolor y aceptación de quien ha tenido años para procesar algo que nunca se termina de procesar del todo. Habló del alcoholismo, de las adicciones, de haber crecido sintiéndose una niña abandonada, sin decirlo con amargura, sino con la lucidez de quien ya llegó a la otra orilla de ese dolor. Y contó algo que le pasó adentro de la casa que se le quedó grabado como uno de los momentos más poderosos de toda su experiencia ahí. Estaba nominada en una placa. Estaba rezándole a su papá recién muerto, pidiéndole que si de verdad estaba en algún lado que la ayudara, que la protegiera. Y en esa misma dinámica, Horacio Pancheri ganó una salvación. Y Pancheri la salvó a ella, sin que ella se lo hubiera pedido, sin haber hablado de eso, sin ninguna coordinación previa. Curvy Selma lo vivió como el primer regalo que le dio su papá, y se lo contó al mundo sin que le temblara la voz. Mientras Curvy Selma procesaba esa historia en voz alta, en otro rincón del universo de la Casa de los Famosos, se estaba cocinando algo que tiene mucho menos de emocional y mucho más de estratégico. Gala Montes y Adrián Marcelo llevan meses en una guerra de declaraciones que ha alimentado miles de horas de contenido en YouTube, en TikTok, en Instagram. Peleas de fandoms, marcas que se cayeron, conductoras que quedaron embarradas, debates que parecían no tener fin. Y de repente, esta semana, los dos salieron prácticamente al mismo tiempo a decir que están dispuestos a hacer las paces. Adrián Marcelo primero propuso que si México llegaba al Mundial a cuartos de final, era suficiente para hacer un tratado de paz con Gala. Y Gala, que había puesto como condición que México fuera campeón, de repente pareció estar mucho más abierta de lo que cualquiera esperaba. Y hay una razón muy clara para esto, que no tiene nada que ver con el perdón ni con la sanación personal. Tiene que ver con números, con vistas, con monetización, con la cantidad de plata que representa un video de Adrián Marcelo y Gala Montes juntos frente a una cámara, después de todo lo que se dijeron. Si Adrián Marcelo ya generó una locura de engagement solo con entrevistar a la mamá de Gala, imagínate lo que va a pasar cuando los dos estén en el mismo cuarto. Eso, amigos, vale una fortuna. Hay que decirlo porque es la verdad. El contenido de la reconciliación es un negocio. Y está bien que sea un negocio, pero hay que llamarlo por su nombre. Adrián Marcelo lo sabe. Gala Montes lo sabe. Y los fandoms que llevan meses peleando entre sí, también lo saben, aunque no quieran admitirlo. Mientras unos debatían en serio quién tenía la razón moral en ese conflicto, los protagonistas estaban calculando cuándo era el momento más rentable para cerrar ese capítulo públicamente. Y ese momento parece estar llegando. Porque si hay algo que Adrián Marcelo sabe hacer, es leer el clima y saber cuándo un movimiento va a generar el mayor impacto posible. Ese timing no es casualidad. Ese timing es oficio. Y si piensas que lo de Gala y Adrián ya es el movimiento más sorprendente de la semana, deja tu comentario abajo contándonos qué esperas que pase en ese reencuentro. Porque lo que viene en los próximos minutos de este video va a cambiar todo lo que creías saber sobre lo que pasó de verdad dentro de esa casa. Pero hay otro reencuentro que esta semana causó más ruido del que parecía a primera vista. Josh perdonó a Maripili. Así, sin anestesia, sin comunicado oficial, sin proceso largo de reflexión pública. Josh, que durante semanas fue uno de los objetivos más claros de un sector de la casa, que vivió situaciones que la mayoría de sus compañeros nunca le agradeció haber aguantado, simplemente decidió que esa página estaba cerrada. Y eso desató una reacción que nadie esperaba de parte de Laura Zapata. Porque Zapata, que estuvo en ese en vivo de TikTok hablando de sus proyectos y de la demanda que ganó contra la enfermera que mal cuidó a su abuela, dedicó una buena parte de su tiempo a decir que no estaba nada de acuerdo con eso. Que Josh no debería perdonar a nadie. Que la gente que fue grosera contigo, una vez va a ser grosera contigo 2 veces. Que ella no le iba a permitir a nadie que volviera a faltarle el respeto.
Que lo de los problemas de la casa se quedan en la casa es una frase que suena bonita, pero que en la práctica significa dejar pasar cosas que no deberían dejarse pasar. Y aquí hay algo interesante. Laura Zapata tiene su lógica. Su posición tiene coherencia interna, porque ella viene de una temporada en la que vivió situaciones muy específicas con personas muy específicas, y para ella el perdón prematuro es una señal de debilidad que abre la puerta a nuevas agresiones. Pero Josh también tiene su lógica. Josh es el tipo de persona que decide cuánto espacio mental quiere darle a cada cosa, y perdonar a Maripili no necesariamente significa que olvidó, ni que justifica, ni que aprueba lo que pasó. Significa que él eligió cómo administrar su energía desde que salió de esa casa. Y esa es una decisión que solo le pertenece a él. Lo que sí resulta llamativo es ver la velocidad con la que los exhabitantes van cerrando capítulos que el público pensaba que estarían abiertos durante años. Yoshi y Maripili, Kaeli y Kuno, Julia Argüelles y Kaeli a punto de hablar. Y ahora Josh y Maripili. La dinámica de las reconciliaciones post-reality tiene su propia lógica, y esa lógica casi siempre termina en el mismo lugar. En un video que genera millones de vistas y en una conversación que el fandom lleva pidiendo desde que salieron de la casa. Y mientras eso pasa afuera, Curviselma también sigue generando conversación con un detalle de su entrevista que no pasó desapercibido para quien la escuchó con atención. Dentro de la casa, hubo un momento en que uno de sus compañeros la acusó de haberle tocado algo que no debía tocar. Selma lo contó sin eufemismos. Dijo que a partir de ahí le empezaron a llamar pulpo y otras cosas peores, que ella considera que califican como difamación, y que su respuesta fue exactamente la que se espera de alguien con ese nivel de descaro y ese nivel de humor negro. Si tú dices que te toqué, yo voy a decir que lo que toqué era pequeñísimo. Porque si me inventas algo, yo te contesto. Ese es el código de Selma. Lo que dice sin que le tiemble la voz también es revelador. Que eso de lavarle el abdomen a alguien con jabón, que ella lo hizo con Laura Zapata para hacer contenido y que fue viral, era exactamente eso, contenido. Que el problema empezó cuando alguien decidió darle una lectura distinta a algo que era claramente un juego. Y que ella no va a dejar que nadie le invente una narrativa sin responder. Pero hay algo que está pasando en paralelo a todas estas conversaciones. Algo que empezó a circular esta semana de una manera que nadie esperaba, y que tiene que ver con imágenes, con videos, con momentos que pasaron dentro de la casa que los vivieron no percibieron de la misma manera que los observaban desde afuera. Porque a veces, cuando estás adentro del juego, cuando estás concentrada en cada nómina, en cada dinámica, en cada alianza, hay cosas que pasan justo al lado tuyo que no registras, que no procesas, que no sientes, pero que la cámara registra en detalle. Y hay una habitante de esta temporada que esta semana tuvo que enfrentarse a exactamente esa situación. A ver, en sus propias palabras, imágenes de momentos que vivió dentro de la casa sin darse cuenta de lo que significaban. Momentos que personas de afuera, sus propios familiares, le tuvieron que mostrar después de que salió. Y lo que dijo al verlos, la frase exacta que usó, dice todo sobre la magnitud de lo que descubrió. Porque lo que ella vio en esos videos no solo la sorprendió, la dejó sin palabras. Celine Santos también está dando de qué hablar estos días, y no solo por el debate sobre si ganó o perdió la final de la manera correcta. Celine salió de esa casa con algo que muy pocas finalistas pueden decir, una oferta concreta sobre la mesa. En un podcast en República Dominicana, ella misma confirmó que tiene una película con Caribia, que se va a estrenar como actriz en su país. Y confirmó algo más, que hay un proyecto internacional como actriz, con Telemundo, y que va a ser toda de villana. Lo dijo ella, con esas palabras, y hubo quienes lo negaron al instante, conductores del propio canal, que salieron a decir que no había ningún proyecto confirmado. Pero la cinta de audio existe, la voz de Celine existe. Y el tiempo dirá si lo que dijo era ilusión o realidad. Lo que sí es claro es que Telemundo tiene motivos para apostar por ella. Fue la finalista más querida, la que generó más conversación, la que el público convirtió en símbolo de algo que iba más allá del reality. Eso tiene valor, eso se cotiza.
Y mientras Celine construye su futuro, Laura Zapata sigue moviendo fichas en el presente. En ese en vivo de TikTok que hizo esta semana, Zapata habló de los guerreros de la luz con una energía que ya empieza a tener fecha límite, y ella lo sabe perfectamente. Dijo que tienen planes de hacer una gira, de visitar ciudades en Estados Unidos, de armar algo con todos los que fueron parte de ese bloque dentro de la casa, pero también fue honesta sobre los tiempos. Para que eso funcione, tienen que moverse rápido, porque la llama se apaga. Y esa frase, la llama se apaga, es quizás la declaración más lúcida que ha hecho Zapata en semanas. Porque el fenómeno de los reality shows tiene una ventana muy corta. Después de la final, todo empieza a enfriarse. Los fans siguen ahí, pero la intensidad baja. Las marcas empiezan a mirar hacia otra parte. Los medios encuentran el siguiente escándalo. Y quien no aprovecha ese momento cuando está caliente, muy pocas veces tiene una segunda oportunidad de aprovecharlo de la misma manera. Zapata lo sabe. Por eso está apurando los proyectos. Por eso está hablando de gira mientras todavía la gente está conectada. Es Kaeli. Kaeli vio los videos, y lo que dijo al verlos lo cambia todo. Porque Kaeli salió de la casa, diciendo que entre ella y Horacio Pancheri había una amistad, nada más que eso. Que los comentarios sobre supuestos gestos o miradas eran exagerados, que ella no había sentido nada de lo que otros decían, que se veía desde afuera. Estefano lo insinuó adentro. Las redes lo señalaron durante semanas, y Kaeli lo negó cada vez, hasta que salió de la casa y su propia familia le mostró los clips que habían guardado. Un video donde Horacio le pasa la mano de una manera que no tiene nada de casual. Uno más donde él la jala de la cintura para sentarla, pero no como lo haría alguien que te ve como compañera de juego. Y otro donde le roza la pierna en un momento en que ella estaba concentrada en otra cosa y no lo procesó. Kaeli los vio todos juntos, en secuencia, y describió exactamente lo que sintió al verlos, que desde adentro esos momentos eran invisibles porque pasaban rápido, porque el juego te tiene la cabeza en otro lado. Porque cuando alguien te toca en un momento de distracción, tu cerebro lo archiva como ruido de fondo y sigue. Pero vistos desde afuera, uno detrás del otro, sin el ruido del juego alrededor, dicen otra cosa completamente. Dicen algo que Kaeli no esperaba ver. Y ella misma lo admitió con esa frase que nadie olvidó. What the fucking shit. Estefano tenía razón desde el principio. Kenzo también lo intuyó y prefirió no enredarse en esa discusión. Y Kaeli, que lo negó en vivo y en directo durante semanas, ahora tiene que procesar que lo que otros veían desde afuera era real, y que ella estaba demasiado adentro para notarlo. Y si crees que esto te sorprendió, deja tu comentario abajo contándonos qué señales viste tú desde afuera que ella no vio estando adentro. Porque esta historia tiene mucho más que contar, y en este espacio no vamos a parar. Esto tiene consecuencias, y no pequeñas. Porque lo que Kaeli acaba de confirmar al ver esos videos le da la razón a todo un sector de la audiencia que durante semanas fue tildado de exagerado, de malintencionado, de inventar cosas donde no las había. Estefano fue el primero en señalarlo adentro de la casa, en un momento en que Kaeli lo miraba como si estuviera hablando de algo que no tenía ningún sentido. Y Kaeli misma lo calló, lo descartó, lo contradijo. Ese patrón de negar algo que después resulta cierto tiene una dinámica muy específica en los realities. Quien lo señala queda mal en el momento, y quien lo negó queda en una posición incómoda después. El problema es que esa incomodidad posterior, cuando ya todos vieron los videos, cuando ya los hechos están ahí, es mucho más difícil de manejar que la incomodidad de haberlo visto en el momento. Y aquí viene la parte más delicada de todo esto. ¿Qué hace Kaeli con esa información ahora? Horacio Pancheri está, literalmente, al otro lado del mundo. Sus historias de Instagram esta semana lo muestran comiendo pastelito, apoyando a Argentina en el Mundial, completamente desconectado del torbellino que hay en redes sobre él. Y esa decisión, la de no engancharse, de no dar réplica, de simplemente moverse a otro espacio mental, va a ser interpretada de maneras muy distintas dependiendo de a quién le preguntes. Algunos dirán que es la actitud más inteligente que puede tomar,
Otros dirán que el silencio no borra lo que hay en esos videos. Y Kenzo, que compartió semanas dentro de la casa con los dos y que tendría mucho para decir sobre esto, eligió la misma estrategia. Cuando fue el brindis de celebración post-final, abrazó a Horacio y lo saludó. Sin drama, sin declaraciones. Y nadie sabe qué se dijeron, pero el abrazo existió. Hay algo en este caso que va más allá del reality y que vale la pena nombrar. Lo que Kaeli describió, esa experiencia de ver desde afuera gestos que ella no registró cuando los vivió desde adentro, es algo que le pasa a mucha gente en situaciones de convivencia intensa. El encierro altera la percepción. El juego te tiene el radar en otro lado. Y hay personas que aprovechan exactamente eso, que actúan en los momentos en que el otro está distraído, en que el contexto hace que lo que acaba de pasar parezca normal, parte del ruido de fondo. Eso tiene un nombre, aunque muchos prefieran no usarlo, y tiene consecuencias que van mucho más allá de los videos de TikTok y las discusiones de fandom. Kaeli lo dijo con una honestidad que le honra, que desde afuera se notan más las cosas que desde adentro, que siendo tercera persona ves lo que quien lo vive no ve, y que eso, cuando lo ves por primera vez en cámara, es un golpe que te deja sin palabras. Esas palabras en inglés que usó, más allá del humor que puedan tener en el contexto, son la reacción instintiva de alguien que acaba de ver algo que no esperaba ver. La reacción de Laura Zapata a este tema fue exactamente la que cabría esperar de alguien con su historial en este reality. Zapata lleva semanas construyendo una narrativa de los guerreros de la luz como el bloque que fue injustamente atacado, que representó al público de manera genuina, que pagó un precio dentro de la casa por hacer las cosas de la manera correcta. En ese marco, cualquier información que confirme que hubo conductas inapropiadas de parte de alguien del bando contrario es la validación de todo lo que Zapata estuvo diciendo desde adentro. Pero también hay que decirlo, Kaeli ya no está en ese bando, y Kaeli misma tiene sus propias razones para procesar esto de la manera que le conviene en este momento. Sus sentimientos hacia los guerreros de la luz y hacia Horacio están mezclados de una manera que ningún video de TikTok puede separar con limpieza. Y eso hace que cualquier lectura que intente simplificar este caso en buenos y malos quede corta. El tema de las grabaciones en las regaderas también merece un párrafo aparte, porque lo que dijeron Julia y Vanessa sobre eso tiene implicaciones que van más allá del chisme. Confirmaron que había cámaras en los baños, que se activaban cuando entraban 2 o más personas, que los participantes firmaron contratos donde se establece que esas imágenes nunca pueden salir bajo ninguna circunstancia, porque de lo contrario el programa enfrentaría demandas masivas. Y tanto Julia como Vanessa admitieron haberse bañado sin ropa desde el primer día, algo que contradice la imagen de pudor que algunos participantes proyectaron durante toda la temporada. Ese detalle, aparentemente menor, dice mucho sobre la diferencia entre la persona que los participantes muestran en cámara y la que son cuando creen que nadie los está evaluando. Aunque dentro de esa casa, claro está, alguien siempre está mirando. Y hay una última pieza de esta semana que no puede quedar fuera: Celine Santos y la pregunta sobre sus proyectos con Telemundo. Hubo personas que durante un en vivo discutieron con Gerardo Escareño, insistiendo en que Celine nunca había dicho que tenía proyectos con la cadena. El audio de Celine dice lo contrario. Ella misma, con su propia voz, en un podcast dominicano, confirmó que hay un proyecto internacional como actriz con Telemundo y que va toda de villana. Los conductores del canal salieron después a desmentirlo. Pero los desmentidos de las propias televisoras sobre proyectos no anunciados oficialmente son el pan de cada día en esta industria. Los proyectos existen en conversación mucho antes de que existan en comunicado oficial, y que Celine haya hablado de eso en voz alta probablemente adelantó los tiempos más de lo que a los ejecutivos les hubiera gustado. El tiempo va a decir si ese proyecto llega a materializarse, pero el dato está ahí. Y la voz de Celine diciendo exactamente eso, también está ahí. Y Survivor México. El 20 de julio llega otro formato que va a generar su propia oleada de contenido, de eliminaciones, de fandoms, de peleas en redes. Azteca 1 lo necesita con urgencia, porque los números de entre semana están en un nivel que no se puede sostener.
Y meter Survivor en esa barra nocturna es una apuesta que tiene sentido, aunque llegue tarde. Pero hay algo que no va a cambiar. La audiencia que se formó alrededor de la Casa de los Famosos Telemundo tiene una dinámica propia, y esa audiencia va a seguir ahí, siguiendo a estos exhabitantes, consumiendo cada en vivo, cada entrevista, cada secreto que se cuele por las grietas de los contratos de confidencialidad. Porque esta temporada dejó personajes que no terminaron con la final. Siguieron. Y lo que están revelando ahora, fuera de la casa, sin producción, sin edición, sin el filtro del programa, es en muchos casos más interesante que lo que se transmitió en pantalla. Queda una pregunta que nadie en este universo de la Casa de los Famosos Telemundo está haciendo en voz alta y que vale la pena plantear. Si los productores tenían acceso a imágenes de lo que estaba pasando dentro de esa casa, incluyendo los momentos que ninguna cámara visible registró, y eligieron qué mostrar y qué no mostrar, ¿qué responsabilidad tienen sobre lo que les pasó a las personas que estuvieron adentro? El formato del reality show opera con una lógica muy clara. Lo que genera tensión narrativa se muestra, lo que no la genera, se corta. Pero esa lógica tiene un costo humano que rara vez se discute cuando el debate público está centrado en quién merece ganar y quién debería haber sido eliminado primero. Los exhabitantes de esta temporada llevan semanas procesando, cada uno a su manera, lo que vivieron. Y algunos de ellos están descubriendo, como Kaeli, que lo que vivieron fue distinto de lo que creyeron que vivieron. Eso no es un chisme. Eso es algo que le puede pasar a cualquier persona en cualquier situación de convivencia intensa. Y que lo veamos en un reality no lo hace menos real para quien lo vivió.